llegará hasta la intimidad de su hogar, de su oficina, con la misma bendición que derrama en este sitio. We Somos want to la welcome our iglesia internet audience. Tabernáculo de la Fe y yo soy el pastor Carlos Cabrera y estoy muy feliz de la oportunidad que Dios me concede de llegar hasta esa intimidad. Recibe este aplauso de nuestra Please congregación. welcome our internet audience with a strong hand of applause. Esta mañana mi tema es Jesús, un camino nuevo. Diga conmigo, Jesús, Jesus, un camino nuevo. a new way. ¿No se ha dado cuenta que algunas veces estamos cansados de transitar por la misma carretera, Have you ever been bored of driving down the same road con every los day? mismos obstáculos? The same obstacles? Pero cuando se abre una carretera nueva, But when there's a new road, un camino nuevo, a new way, uno tiene la sensación de que llega más rápido. you say, well, I arrived faster. Generalmente sucede así, uno va más cómodo. You're more comfortable. Y por ejemplo, aquellos que en alguna oportunidad han usado la ruta esta 2000, es una ruta que nos ha economizado tiempo, gasolina y, ¿por qué no decirlo? También dinero, por el hecho de que el peaje no es tan alto, ¿verdad? Y nos permite llegar más rápido. And you know what I'm talking about here in the Maryland area? We have the new Interstate 200 that allows us to get faster, quicker, and perhaps even saves us money. Muy bien. Bájamele un poquito, por favor. Cuando en algún momento hemos predicado, usted ha escuchado más de una oportunidad aquella expresión que dice, o es carnal o es espiritual. Have you ever heard this expression? Either you are a carnal person or a spiritual person. Entonces parece que de una manera u otra, solamente tenemos dos alternativas ante ese concepto. So you're either one or the other based on this question. Sin embargo, cuando vamos a la escritura, nos damos cuenta que hay otra alternativa más. But when we go to the word, there is another way. O sea, tenemos tres alternativas, There are three options. la cual en algún momento, a pesar que hemos leído la Biblia, escudriñado la palabra, Even if we've gone through the word, lastimosamente no nos hemos podido percatar o no hemos podido percibir lo que Dios nos está hablando a través del libro de Hebreos o la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 20. let's go now to Hebrews chapter 10. Por lo tanto, yo voy a invitarle a que abra la escritura en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 19 y versículo 20. Let's go to Hebrews 10, verse 19 and 20. Si usted tiene el privilegio de leer, le voy a suplicar que lo haga conmigo. Dije If Hebreos, you can read, I want everyone to read, please. capítulo 10, del versículo 19 al versículo 20, la Biblia dice, And the word says, así que, hermanos, ¿no sabe alguien? if por everyone lo can oscuro? read, please. Quizás por la luz, ¿verdad? Hebrews 10, Volvamos. 19 and Así 20. que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Una vez más, por favor. One more time. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Padre Celestial, en esta Let's go mañana, en ahead el and nombre pray. de Jesús, imploramos tu bendición. Suplicamos que nos des entendimiento y la capacidad para poder absorber, oh Dios amado, esta verdad que por mucho tiempo hemos pasado desapercibido a pesar que ha estado ahí plasmada, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para que a través de la experiencia, de la vivencia, podamos disfrutar, Padre Celestial, de una oportunidad segura, clara, definida, Padre eterno, que tú a través de tu Hijo nos abriste para poder llegar hasta el lugar santísimo. En el nombre de Jesús, lo pido todo. Amén. Cuando entendemos, hermanos, insisto, ese principio que la Biblia señala, quizás nosotros vamos a descubrir cosas que por largo tiempo no lo hemos descubierto. When we read the word, maybe we see something that we hadn't seen for a long time. Aleluya. Aleluya. ¿Se oye, verdad? Sí.
Entonces da la impresión, hermano, que lo hemos pasado por alto y quizás al no entenderlo con mucho mayor razón, hemos proseguido leyendo la parte que sigue sin detenernos y poder comprender lo que realmente Dios quiere decirnos. I want us to really take note of what this portion of the word is saying and for us to really analyze it. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de los principios de carne y de espíritu, generalmente nos damos cuenta de que, repito, solo dos alternativas. Lo que Gálatas dice en el capítulo 5 y versículo 16 en adelante, de que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y parece que ahí se ha definido el concepto por el cual hemos navegado por años. And so we have two concepts, the flesh and we have the spirit. And where it says in Galatians 5, verse 6 and on, that the flesh is against the spirit and the spirit against the flesh. Entonces no hemos podido vivir consistentemente nuestra vida espiritual. And so we have been inconsistent in our spiritual lives. Y usted no me dejará mentir And you won't let me lie. que vivimos una vida aparentemente espiritual, pero más que todo es una vida emocional. Many times we say, yes, I have a spiritual life, but many times we confuse our spirituality with our emotions. Y una cosa es emocional, One thing is o to be una cosa es emotional emoción, and having emotions, y la otra cosa es espíritu. and the other thing is being spiritual. Entonces emocionalmente usted y yo venimos el día domingo So emotionally, we come on church y to nos church, alegramos, and we're batimos nuestras happy, manos, we clap our levantamos nuestras hands, we manos. lift our hands, Depende de la emoción que en ese momento tengamos, depending on your emotion porque hay that day. personas que no tienen ninguna emoción. Because there's people who have no Y emotions. usted los va a ver tan serios, And you'll see them tan serious. tétricos, ¿verdad? They're as solid as a stick. Que no hay una expresión. There's no emotion. Posiblemente sean así. Maybe that's just their Sin personality. embargo, en la mayoría de las personas, el día domingo o el día de nuestro servicio estamos emocionados. But mostly, we get happy. We're excited. It's Sunday. Estamos contentos de reunirnos, estamos We're contentos happy de to be alabar a Dios. together. We're happy to worship God. Estamos contentos que la nieve no nos detuvo en We're este happy día. that snow didn't stop us. Pero ¿qué sucede mañana lunes? But what happens ¿Qué tomorrow on sucede el Monday? martes? ¿Qué sucede What el happens miércoles? on Tuesday and on Wednesday? Entonces el gozo y la alegría o la emoción que tuvimos el día So domingo the emotion of Sunday dejó de ser. didn't exist. Volvemos, hermanos, a una condición de tristeza, de melancolía, We come back to a feeling of sadness, of just depression, de frustración. of frustration. El deseo de alabar a Dios se fue. We don't have any El deseo de desire to orar se worship. We fue. don't have any No desire to tenemos la pray. voluntad de We levantar don't have a manos. desire to Estamos seek God. esperando el siguiente We're domingo waiting for next para Sunday volver a recargar so baterías, that we can para que recharge, so emocionalmente that emotionally volvamos, hermanos, a pensar en una vida espiritual. we can think about our spirituality again. Pero yo quiero decirte una cosa, que la emoción no es espíritu. But I want to tell you that your emotions Cuando aren't usted y your yo vamos a spirituality. Primera Tesalonicenses, Let's por go to the favor, book of 1 Thessalonians, please. Primera Tesalonicenses capítulo 5 The book of 1 y Thessalonians, versículo chapter 23, 5. y versículo 23, dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oiga lo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, oiga lo que enseña la Biblia en esta 1 oportunidad, Thessalonians y 5, todo 23. vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. It says, may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of Jesus Christ. Entonces dice que todo nuestro ser, All of your whole body, espíritu, cuerpo y alma, sean Spirit, soul. irreprensibles, sean guardados irreprensibles. blameless, O sea, preserved. no hay una sección. There's Primero, not a time. la Biblia nos está enseñando que nosotros somos tripartitas. The Bible Así teaches como us. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, God is que Father, es una Son, Trinidad. Holy Spirit, the Trinity. El hombre ha sido creado también en tres partes. Man En el is concepto carne, espíritu Spirit, soul, y alma. and body. Entonces, hermanos, si usted ve lo que el apóstol Pablo está recomendando, If you see what the es que Apostle todo Paul- el ser All of your whole self, completo
all of sea you guardado may be irreprensiblemente preserved hasta la blameless venida de Jesucristo. until the coming of Jesus. O sea que en este caso es una condición, hermano amado, que nosotros tenemos o debemos estar alerta We should therefore be aware para guardarnos, to preserve para ourselves, guardarnos to espiritualmente, keep ourselves spiritually. porque esa es la recomendación de Dios a través del apóstol Because Pablo. that is what the word is recommending now. Y Dios, hermano amado, nos está aconsejando And so God is telling us y nos está diciendo que el hombre o nosotros somos compuestos por tres partes diferentes. we are composed of spirit, soul, and body. Ahora, hay dos partes, hay una parte que es visible There's one part y dos that you can partes see, que son invisibles. and two parts La that you visible can't. es su cuerpo, The visible es part mi is your cuerpo. body, my body. Lo invisible The invisible es el alma is your y es el soul espíritu. and your Están spirit. ahí, They're there. nos motivan, They're nos inside of you. provocan. They Sencillamente move you. no los vemos. You can't Pero el see que it. no los veamos But even no though you can't significa que see, no estén ahí. doesn't mean they don't Dios exist. lo está declarando God declares puntualmente here que somos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. you are spirit, soul, and body. ¿Cuántos lo creen así? How many people understand No, y aunque no lo this? crean, así es, pues. ¿Verdad? This is the way it is. Entonces, que lo guardemos irreprensibles. It says preserve and sanctify. Guardar su mente, To guard your guardar mind. su To cuerpo, preserve your body. guardar su alma. To preserve your spirit. Sí. Do De you see aquellas this? pasiones carnales, Of the flesh de aquellas desires. situaciones, hermanos, que están en contra del Espíritu Of the things de that Dios. offend God. Por eso, hermano, Dios está tratando de que nuestro cuerpo, That's why God speaks about the body. óigame bien, nuestro cuerpo no viva una vida pecaminosa. That our body wouldn't live in sin. Nuestra mente se mantenga íntegra. That our soul A would not pesar live de in los sin. ataques que el enemigo lanza, los Even though dardos the que enemy lanza a nuestra attacks mente, constantly our mind. sin embargo, el cuerpo y el espíritu pueden ser influenciados por el alma. Our spirit and our body can be influenced by our soul. Entonces usted tiene situaciones, emociones y conocimiento guardado o adquirido que en algún momento están influyendo en sus decisiones y en sus emociones. So you have thought things or kept things in your heart that are influencing the way that you act, the way that you react. Usted sabe defenderse de los ataques del diablo a su cerebro. You know how to defend yourself from Usted sabe guardar las emociones o las tentaciones con su cuerpo. a bad thought life. You know how to protect your body from sin and temptation. Y eso, hermano querido, nos da la impresión de que nosotros estamos haciendo una buena pelea. And so we say, well, I am fighting a good fight of the Pero es Christian ahí faith. donde el engaño de Satanás comienza a influenciarnos. But then the enemy comes to deceive us. Porque sencillamente eso no nos da un carácter espiritual. Just covering those two parts of your life isn't enough for spiritual success. Y lo vamos a ver en Hebreos. Regresemos a Let's go Hebreos. back to the book of Hebrews. Por favor, Hebreos capítulo 5, Hebrews chapter 5, versículo 12, si es que usted trajo su verse Biblia. 12. Dije Hebreos capítulo 5, Hebrews 5, versículo 12. verse 12. Mire y oiga lo que la palabra de Dios enseña. Léalo conmigo si puede. Can you read it with me, please? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. By this time you ought to be teachers, but Y you el still need versículo someone 13 dice, to y teach todo you. aquel que participa de la 13. leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El versículo 14 dice, 14. pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol, hermanos, está hablando a los hebreos y les está expresando la decepción que ha tenido al volver después de algún tiempo y pensando y creyendo que ya han madurado, que son gente madura, que son gente que ha crecido en Dios, los encuentra todavía como que son niños. The Apostle Paul here is expressing his disappointment
as he returns to the church and he expects to find a strong church, but what happens? He finds spiritual babies. Personas resentidas, People who are personas holding things emocionales, in their heart. personas que todo lo toman emotional, personal. People Ay, who are por taking mí lo everything dijo. personally. Ay, me ofendió. I'm offended. Por boberías, por tonterías, People who are not causando living out. divisiones, People causando causing division, grupos, ¿verdad? people Que se ve generalmente talking negative en la things. persona carnal, en la persona que no ha madurado. People just living an immature life. Por eso entonces el apóstol Pablo se siente triste, And so the Apostle se Paul siente feels molesto, sad. And se in fact, siente he feels decepcionado. upset. He feels disappointed. Imagínese usted que tenga un hijo, una niña Imagine that you de 10 have a años y child, todavía con el biberón and en la at 10 boca. years old, she's still drinking a bottle. Una niña que todavía usted tenga que irle a cantar, ¿verdad? Las You mañanitas still o no have sé to cuál sing her a canción lullaby to antes put her de to sleep dormirse, at porque 10 si no years la old. niña no se duerme Or else y the ya 10-year-old tiene 10 doesn't go to años, sleep. ya tiene 12 años 12 years old. y todavía actúa como una niña o un niño de menor edad. And still acts like if they're a young child. Eso fue lo que encontró el apóstol And Pablo this en is los what the Apostle Paul is tesalonicenses. speaking here. Personas inmaduras. People that are immature. Personas, insisto, que por una u otra razón que no tendría peso, sencillamente eran muy sensibles. People who have not matured in their faith and are just offended by everything and Y everyone. yo no sé qué es lo que encontraría el apóstol Pablo si llegara por estos lugares. What would the Apostle Paul find in our church? Me voy de la iglesia. I'm leaving church. El pastor no me saludó. The pastor didn't say No hi. me dio la He palmadita. didn't pat me on the back. No me miró. He didn't look at me. Oró por mí, pero no me pellizcó. He prayed for me but didn't pinch me. O sea, nos volvemos tan dependientes de cosas de las cuales como personas maduras ya no deberíamos estar. We become so dependent. En nuestra Academia de Obreros tenemos una lección que dice de demandante a ofertante. We have a lesson that says from someone who demands to someone who offers. Personas que ofrecen, To offer. personas que están dispuestas. People who are willing to offer. Esas personas, hermano amado, son las que superan la Those are the carne y el people espíritu. Who can El espíritu, overcome. que yo voy a explicar la razón y el motivo por qué estoy hablando esto, para que usted se dé cuenta que tenemos una tercera alternativa. There are 3 parts to who you are as a person. No nos postremos en nuestro sufrimiento, Don't en nuestro wallow in your dolor, pity. Don't wallow porque no in nos your tomaron pain en cuenta. Because this happened or that happened. Anoche estuvimos en una reunión, la conferencia de matrimonios, que estuvo excelente, We were buenísima. in an excellent event last night, the Por lo marriage menos 3 dijeron conference. amén, ¿verdad? Que estuvieron ahí. Yo casi me vengo llorando, I almost came home crying porque el boleto que me dieron para la rifa no ganó. because I didn't win the raffle. Y yo quería mi premio. And I wanted my prize. Por eso casi no vengo a predicar hoy, That's why I almost didn't show up to preach today. porque estaba resentido. Because I was upset. Mire, esas son boberías, That's iglesia. ridiculous. Ese es ridículo. It's ridiculous. Esas son las cosas que muchas veces los supuestos cristianos espirituales maduros, viejos, y no solamente de edad, sino de permanencia en la iglesia, And many times these are things that we're wrestling with inside of our hearts. son niños. You're still a child. No puedes entrar al cielo o no puedes entrar al lugar santísimo cuando tienes una actitud de esas. How can we enter the holies of holies with all that garbage in our heart? Vas a mantenerte siempre al margen. You're always going to be on the sidelines. Vas a mantenerte, hermanos, fuera You're going to de la, pull vi- yourself out de la vivencia sobrenatural en Dios. of the supernatural walk that we're supposed to have with God. Sí. Te digo, muchas veces somos anímicos Many times we're iron deficient. We're o anemic. almáticos, We're so emotional. ¿verdad? Y piensan de que esos son espirituales. And we say, oh, well, that correlates with my spirituality. Yo quiero decirte una cosa.
I want to tell el you que tú something. cantes alto, If you el sing que tú loud, ores muchas if veces, you pray a lot, eso no te hace espiritual. that doesn't make you El que tú spiritual. sirvas a Dios. That you Mira, serve es algo God. contradictorio lo que te voy a It hablar. sounds contradictory. Es lo que muchas veces nosotros creemos que somos espirituales, We say, well, that makes me porque oramos spiritual. más que otros, Because I pray more porque than leemos la someone. Biblia más que Because I otros. read the Bible Eso more. no te vuelve That espiritual. doesn't make Y tú you vas a more decir, pastor, ¿pero qué es lo que está spiritual. hablando? Then, Pastor, what are you talking about? Posiblemente eso podría ser parte That is de una part vida espiritual of próspera, a prosperous spiritual life. pero tú no puedes en algún momento sentirte que tu vida espiritual es grande, eres más espiritual que el hermano o que la hermana que no lee la Biblia, que sabe menos versículos que tú, que has estudiado la Biblia. Mira, eso no te hace espiritual, I want to iglesia. tell you that knowing verses Y te lo and voy a having a comprobar. Bible, it doesn't make you more Cuando tú ves spiritual. el inicio, óyeme bien, el inicio del ministerio de Jesucristo, When you see the la beginning Biblia of the habla y enseña que ministry of Jesús Christ, fue tentado por Satanás. he was Y tempted. si tú te das cuenta, Satanás le recitó la Biblia en el Antiguo Testamento tal como está escrito. O sea que Satanás conoce más Biblia que tú y que yo, y eso no lo hace espiritual. Satan knows more about the Bible than you or I. If you remember when Jesus was tempted, he quoted the Bible to Jesus in the three temptations. And the devil isn't more spiritual, or it doesn't even have spirituality. Nos confundimos We're confused porque desconocemos realmente el contenido de la palabra. because we don't understand Por eso el the apóstol word. Pablo en el versículo 12 lo estoy repitiendo, I'm repeating porque what I read teniendo, before. debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis Hebrews necesidad de que se 5:12. os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. It says it's necessary for someone to teach you again the first principles of God. No You se have puede come to need predicar milk. doctrina, no se puede enseñar doctrina, porque se sienten lastimados, We cannot teach se sienten ofendidos. a doctrine because doctrine offends people. ¿Sabes cómo se come la carne? Tú sabes que a los niños, la recomendación para cuando a los niños les das un pedacito de carne es cortarlo en pedacitos suficientemente grandes para que quepan en su boca sin llegar a atragantarse. When you feed a child to start to eat food and you give them meat, you're supposed to cut it in little squares. Dije, ¿para quiénes dije eso? Why? Para los niños. For children. Pero yo he visto adultos. But I have seen adults. Adultos los he visto en el restaurante o en cualquier otro sitio cortando el pedazo de steak y lo hacen I've seen pedacitos adults cut y lo cortan their en meat pedacitos into y squares. yo los veo tomando pedacitos por pedacitos porque todavía no pueden comer pedazos grandes. Because they're not able to eat large pieces of meat. Amén, iglesia. Amen, church? ¿Qué decepción tendremos los padres al tener un hijo de 10, 12 años todavía chupándose el dedo o tomando su biberón antes de irse a la What cama? if you had a child, a 10-year-old child who still sucked their thumb? ¡Qué decepción! It would be a disappointment. Mire, hermano, no me voy a tomar a mal. Bueno, ya metí la pata, ¿verdad? Usted sabe, los niños de 10, 11 años, hablando como que fueran niños de 4 años. Ay, yo ya quiero leche, mamá, ya quiero comer, ya, mamá. Have you ever heard a 10-year-old speak like a 4-year-old? Mire, hasta novia tienen y todavía. They even have a girlfriend and they still talk like that Porque fueron criados así. because they never matured. Porque nunca les dieron la oportunidad de madurar o de crecer. La palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12. Let's go to Hebrews chapter Vea 4. lo que dice la Biblia. Dije capítulo 4 de Hebreos, versículo 11. Dice, Hebrews 4:11. procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ve? Ahora, versículo 12, ¿qué dice? Look Así. at verse 12. Porque la palabra de Dios, repítalo conmigo, por favor, si la oscuridad no le permite leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo quiere leer conmigo una vez más, por Let's favor? read it again, Porque la please. palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea el poder y la autoridad que la palabra de Dios tiene. Do you see the power of the word? La palabra que siempre estoy insistiendo que la leamos, The word that I que always saque insist tiempo en su casa, that you need to take que lea la time Biblia aunque sea to 15 o 20 read minutos todos los 10, días, 15 minutes a porque day. esa es la espada a la cual se Because está this is our refiriendo Dios. sword. This is our power. Usted sabe por qué nosotros somos hermanos queridos con esa naturaleza débil, flaca, Why are we resentina, so weak porque and desconocemos needy? la Because palabra. we don't read our word. Perdóneme, somos analfabetas bíblicos. We are illiterate. Nos quedamos satisfechos y acostumbrados a escuchar el used mensaje. to receive Y lo a message. poquito que agarramos, And the si es que small agarramos, little bits that eso we es lo get. que alimenta nuestra That is alma. what fills Es our por eso, soul. hermanos, que nuestra fe no es That's why fuerte. our faith Es nuestra can't fe grow. desnutrida, That's why our faith is espiritualmente hablando. No hay Spiritually, poder, there's no no hay power, autoridad, there's no no hay authority, capacidad, there's no hay no oración de skill, fuerza. there's No no se puede prayer reprender al power, diablo there's porque no no fight huye, se against queda the ahí, devil. porque desconocemos la Because verdad we de la are not palabra del people Señor. of the word of God. Años Years. y desconocemos la And we don't palabra. know the word. No podemos meditarla en ella. We need to meditate in the word. Me dijo un hombre que tenía un eslogan en su boca. A man had a slogan. Él era muy adicto al trabajo. He was a job addict. a Y me work decía, addict. Carlos, He would say, Carlos, hay que levantarse todos los días get up every day con la actitud de producir. with the attitude of Hay que production. producir. You gotta produce. Uno no puede quedarse You estancado. cannot stay Uno no stuck. se puede quedar haraganeando. You cannot be lazy. Hay que producir. You gotta produce. Me dice, el día que yo no The produzco, day voy I a don't la cama produce, triste. I go to bed Todos sad. los días antes de acostarme, Every day hago before un recuento de lo sleeping, que hice en el I día. think about what I did. Y él hablaba todo literalmente y hablaba todo And económicamente. he was all about Todos money. sus movimientos He was estaban all about radicados, finances. óigame bien, en el concepto económico. Everything he did, he thought about money. Fue una persona que llegó de su país, óigame bien, con $30 en el He bolsillo. arrived to this country with $30 in his pocket. Le voy a explicar esto y no voy a creer que es jactancia. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía $600 en mi bolsillo. I had more when I arrived to Él this llegó, country. él llegó con $30. He arrived with $30. Y en el tiempo que yo lo conocí, que ya él tenía como 36 años de vivir en los Estados When I Unidos, met him and he had been here about 36 él era years, millonario. he was a millionaire. Y yo todavía tenía mis $600 en la I still bolsa. had my $600 that I arrived with. Dos conceptos distintos en el caso del económico. En el caso mío, pues mi vida ha sido más de servicio a Dios. Sin embargo, lo que le quiero decir es que si usted y yo hiciéramos tan What's the point of this inventario story? antes de poder, hermanos, reconciliar nuestro sueño, Think about, have quizás you estaríamos produced pensando in qué your fue lo que hice spiritual hoy, life? qué malo hice hoy, Have you thought about, have por you qué made me an enojé inventory? con algo que no debería haberme enojado, Did I qué speak? dije cuando me enojé, Did I get upset cómo at le something? grité a mi mujer, Did I cómo treat le my grité a family mis members hijos, right? cómo le grité a los trabajadores Did I treat en the una workers in forma my indebida. business? No estoy, estoy haciendo una hipótesis de una situación o circunstancia que se vive constantemente. We need to produce in Sin our embargo, spiritual ese walk. hombre corregía. Él pensaba, mañana lo que no hice hoy lo voy a terminar mañana. What I didn't do today, I will do tomorrow. Si se equivocó en algo, lo voy a corregir If mañana. I made a mistake today, Si nuestro I will fix inventario it de vida tomorrow. espiritual fuera similar, If we took tú y spiritual yo podríamos, inventory, hermanos, acostarnos we would con go la to conciencia tranquila, with después a de orar a clear Dios conscience y de revisar lo malo que hicimos y pedirle perdón al Señor, and ask God
te for aseguro que el día forgiveness, siguiente the next nos day, levantaríamos, hermanos, we would wake frescos, up with tranquilos, esperanzados, peace, que el Dios de la with gloria nos hope, perdonó la noche that anterior God y forgave que hoy us, es un and nuevo that día, today con un nuevo propósito, is a new con un day nuevo camino que with ya a Dios new tiene establecido para purpose cada uno de and a nosotros. new beginning in God. Ese es precisamente uno de los conceptos, hermano, que este hombre me dejó en mi vida, en el And tiempo he que lo taught me conocí. that. Mm. Cuando Jesús vino, hermanos, a la tierra, When Jesus came to the earth, no vino solamente a salvar, no solamente vino a perdonar, a sanar, Él vino a morir por nosotros. he didn't just come to save us, to heal us, to restore us. He came to die for us. Si usted, hermano, y yo leemos el capítulo 9 If we read de Hebreos, chapter es 9 un capítulo of prácticamente Hebrews, que nosotros desconocemos. how many people know this chapter? Y ahí es donde usted va a encontrar, hermanos, el propósito de Jesucristo para venir a la tierra. Jesus' purpose is outlined in chapter 9 of the book of Hebrews. ¿Por qué razón? Porque Why? entonces se va a dar cuenta que cuando usted y yo nos creemos los únicos dos conceptos que le mencioné, el espíritu y la carne, muchas veces no nos gusta digerir la carne. When we talk about our whole body, many times as Christians, we're only focused on our physical body and on our soul. Pero Jesucristo dice la Biblia que vino a la tierra But Jesus Christ y came tomó, hermanos, carne, cuerpo He took de hombre. a flesh body. Se convirtió en una criatura como usted y como He yo, became like you and me, con debilidades, con flaquezas, with con emociones, weaknesses, with emotions, con dominio propio, with the ability con of voluntad self-control, propia, with free will. con la capacidad para poder decirle en su condición de hombre, decirle a Dios, no lo hago, He was able, O and sí he lo could hago. choose to say no to God. porque tenía voluntad propia. He had a free will. Usted se da cuenta que nosotros nacemos con voluntad propia. We are born with free will. Usted, ¿cómo es eso, You pastor? say, what do you mean? Mire, los niños nacen con voluntad propia. Kids are born with Los free niños, will. hermanos, hay que ayudarlos, hay que corregirlos, hay que enseñarles, A child, hay que you have to train them up. disciplinarlos, You got to discipline them porque ellos hacen lo que generalmente quieren. because they have Usted their sabe own los plan. berrinches que le hace en el restaurante You've o, seen how en they en el act out supermercado. In the grocery Usted sabe los store, berrinches que le hace sencillamente porque usted no le compra o no le da lo que usted quiere. when they get upset Usted se da because you don't buy them what cuenta they que con want, esa voluntad propia fuerte y definida nos llevan muchas veces a ponernos de rodillas delante de ellos. Le damos lo que quieren, le damos más de lo que necesitan, porque sencillamente el carácter de esos niños es así. we have children who have free will, and many times we bow down to their free will because it's so strong. Entonces muchos de nosotros, bueno, no, todos nacemos con con un carácter We are all born with, que es el reflejo de nuestra personalidad. with our personality. Entonces nuestra personalidad es diferente, Everybody has a porque el different carácter es personality diferente. Porque el carácter es diferente. because our Usted personalities se da are cuenta different. que hay gente que es muy tímida, There are shy people. no habla. They don't talk. Hay gente que yo por años nunca les conocía el sonido de la voz. There are people who I don't know Y what yo their al voice principio sounds creí like. que eran mudos. I would think that they're mute. Hay que orar para que Dios le dé el espíritu de habla a esa persona. We gotta pray for No, them so son they can tímidos, speak. No, they're just son shy. introvertidos, They're introverted. se apartan, They're separate. no permiten sociabilidad, They're not very social. no hablan con They nadie. don't really speak Son to así. people. That's just the way Ahora they are. está el lado contrario, Then you have the opposite. ¿verdad? El que tiene el carácter dinámico. A El dynamic. que entra por esa puerta y viene, hey, ¿cómo están? Buenos días, Hey, bendiciones. good ¿Cómo no? morning, Usted ya how sabe are que you? llegó, ¿sí o You no? know they arrived. Mira, yo sé cuando Argentina ha llegado a la I iglesia. know when Argentina shows up to church. No, de veras. Really? ¿Ya? Cuando ella llega a la iglesia, ahí llegó Argentina. Dije, ¿no? I say, oh, there's Argentina. Porque ella She's in siempre viene church. con una She sonrisa, always comes with a con una smile. carcajada. She always comes Siempre with a viene, laugh. siempre viene haciendo ruido. Yo no She sé cómo always Carlito la comes soporta. Pero ven, with entonces, a party. hay gente que es así. But there's people who are like Yo that. soy extrovertido. I'm extrovert. Yo tengo que entrar y voy a saludar a I toda la go and I gente. say hi to Yo, hey, ¿cómo everyone. estás? Que no sé qué, I los say hello, molesto. how are you doing? Hago fuerza con ellos, les doy en la barriga, me cuido que no me den a mí.
I wrestle with people. I punch people in the stomach. Porque ese es mi carácter, That's just the way esa I es mi am. forma. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahora, cuando ese carácter, diga conmigo, cuando ese When carácter, your personality, cualesquiera que sea, whatever it might be, es puesto is put bajo el carácter de Dios, under the will of entonces God, then vamos a descubrir you will el discover camino del the tercer way concepto que Dios nos ha creado. Mire, that God wants lo us mejor to que lo live. podemos ver es en el Antiguo Testamento Let's look con at el it arca del pacto. at the Ark of the Covenant. El arca del pacto no lo tenemos todavía, ¿verdad? Vamos a traernos una, vamos a ir a... Ok. Ahí está. Para aquellos que estudiaron el tabernáculo, Who studied the tabernacle in esta their parte academy? que usted ve acá, This part donde that you está, see, hermanos, el altar de los sacrificios, el altar del lavacro, the place of esta sacrifice, área grande that large es el space atrio, is o the era el atrium. atrio. Al atrio podía entrar cualquier persona. Anybody could go Al atrio to podían entrar aún las mujeres y podían entrar lobby. los extranjeros. Oigan lo que dije, Women, aún las mujeres, foreigners, could come porque into the dentro lobby. del concepto judío la mujer prácticamente ocupa un segundo plano. Because in Jewish Lo vi hoy culture, que estuve en Israel a woman y en is Jordania. beneath a man. Ese lugar era precisamente donde se presentaban los sacrificios que la gente traía. So sacrifices were offered where you Sin see embargo, the smoke. en la segunda parte, después del lavacro, había After una the place where you cortina, would wash, ¿verdad? there was Que a era la curtain entrada where you would enter al in lugar santo. into the holy place. En el lugar santo In the holy solo place, entraban los sacerdotes, only the priests, solo entraban los levitas. only the worshipers. Gente, hermanos amados, que podría llamarle hoy, le Today, podría llamar los líderes de servicio. what you would know as Gente people que who salieron del serve. atrio. They Gente would que, come into gente que salió del montón. Into the Gente holy que se place. aburrió de estar en ese sitio nada más. Habiendo entrado, habiendo recibido a Jesús como su Salvador, habiéndose bautizado en aguas como testimonio de su relación con Él, pero nada más. No tienen ambiciones, no tienen deseos, no tienen propósitos. Entonces está, dije, el lugar santo. So you have the holy En el place. lugar santo, insisto, solamente entraba el sacerdote, el levita. Only the priest Y would ahí, enter. en ese espacio, había una cortina gruesa que usted la puede ver, esa parte azul. If you see the lighter blue towards the back, Esa cortina, como esto, por decir algo, una let's similitud, say it was a curtain like era this una black cortina curtain. tan gruesa, It was hecha de thick. pelo de tejón, hecha de pelo de cabra, era elaborada especialmente bajo la dirección de Dios. It was custom made under the directions of Se God. cree que 12 yuntas de bueyes, alándola en dirección opuesta, no la podían romper. 12 oxen had to carry the weight of this curtain. Era una cortina fuerte, It was era una strong. cortina gruesa. It was Y thick. cuando esa cortina está puesta ahí, And when that curtain is there, hermano querido, no podía entrar cualquier persona. not just anyone Solamente could enter. entraba una vez al año Only once el a sumo year, sacerdote, the high el que priest. venía específicamente a orar por los pecados de Israel. He could only enter and pray for the Si people. su vida no estaba acorde en condiciones espirituales delante de Dios, él moría ahí adentro. If his whole self wasn't ready for the presence of God, he would die in the Yo no womb. voy a entrar en detalles porque eso es un estudio largo. Sin embargo, lo que quiero decirte que cuando Dios pone una cortina cubriéndola o separándola del resto, When God puts a curtain to separate, me atrevería a decir que ahí hay un espacio. I would Un dare to say espacio en el there's a cual dice Dios, space. aquí no pueden pasar, To aquí say, no pueden entrar. "Don't come Ustedes in. no son dignos. You're not Ustedes worthy. necesitan una mejor relación conmigo. You need a better Porque después de relationship esa cortina to come está el into lugar santísimo. the Holy Y en el of lugar Holies. santísimo And the Holy es of donde Holies Dios habitaba, is where donde Dios God, hacía su presencia. His Y en el presence, desierto, and in por the la desert, noche, había de ahí la presencia de Dios se manifestaba en una llama que cubría el campamento de luz. and the presence of God was manifested through fire during the night, Y en el día and in the day, se manifestaba como una nube para cubrirlo de los rayos del it sol. manifested as
a cloud. Insisto, ahí no entraba cualquiera. Not just anybody Eso could era algo enter. específicamente para el sumo It was sacerdote, only for the high el priest. que oraba por el pueblo, He por los who would pecados del pueblo. pray for the sins of the Pero yo people. quiero decirte que para eso vino Jesucristo. But I want to tell you, Cuando church, leímos en el versículo de Hebreos que la palabra de Dios es, óigame bien, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, es lo único, hermano querido, que puede romper toda atadura, toda maldición y hacernos, hermano, el acceso directo hacia el lugar santísimo, porque para eso vino Jesús. Cuando lo vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, la Biblia enseña y dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y en ese momento, óigame bien, el acceso por la gracia y por la misericordia del sacrificio de Cristo, usted y yo, hermano querido, ya no estamos exentos ni tenemos otra posición más que el de ser salvos y obedientes y sumisos a Dios, y podemos entrar a la presencia misma del Dios Altísimo gracias al camino que Jesucristo abrió a través de su muerte en la cruz del Calvario. I want to tell you that through the sacrifice of Jesus Christ, the Bible says that when Jesus died on the cross, that the veil was torn in two, and now everyone who accepts Jesus Christ as their Lord and Savior has access to the living presence of God. Primera Juan 1:14, perdóname. Let's que go to te 1 dejé. John. Primera Juan capítulo 1 versículo 14. 1 John chapter 1. La Biblia nos habla y nos dice de una manera tan clara. Miren lo que dice la Biblia. Por favor. Y aquel verbo, diga conmigo, verbo, And the word, no los oigo, verbo and the word es igual a palabra. is, Y aquel verbo fue hecho carne and the word became y habitó flesh entre nosotros and lived amongst y vimos us. su gloria. And we saw Gloria his como glory, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. full of grace and full of truth. Cuando dice la Biblia que Jesús habitó en tabernáculos, It says that Jesus was in the Él es- tabernacle. la palabra misma dice que usted y yo somos templo y morada What does the Bible say? del Espíritu Santo. It says that you and I are a temple of the Holy Spirit of God. O sea que Dios se hizo carne God became y nos dio la flesh, oportunidad para que viva dentro de and nosotros. He has the open space. If Cuando you allow usted him y to yo live in your aceptamos, life, cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, when we accept Jesus, Él nos salvó, Él nos perdonó. He saved us. He Y ahí delivered mismo nos us. bautizó con su Espíritu Santo, puso su He sello sealed us with the de Holy su Espíritu Spirit. Santo como pertenencia a Él. We belong to Him. Óigame bien. Entonces, cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, When you have the presence of God, entonces sus emociones, your emotions, sus pensamientos, your thoughts, su personalidad your va a personality venir, hermano querido, a ser similar a la de Dios comes y to ser submit similar a to la the de will of Jesús, God. que es lo mismo. Porque Jesús tenía su propio carácter, su propia personalidad. Y se lo digo esto, ¿por qué? Para que usted se dé cuenta que Jesús tenía lo que podíamos nosotros decir dominio propio o libre albedrío. ¿Sabe por Jesus qué? had free will. Cuando Él viene y habla con los judíos, les dice que Él ha venido para hacer la voluntad de su Padre. He declares with his own mouth that he came to earth to do the will of God. O sea, que cuando, si lo vemos de otra manera, Jesús pudo haber llegado y pudo haberse negado a morir en la cruz del Calvario, Jesus could have come to the earth and not have died on the cross. porque tenía dominio propio, Because he was able to make porque choices. tenía su propio carácter. He had his own Que usted me va a personality. decir, eso no puede ser, You say, pastor. I don't think so. Mire, cuando usted va al lugar del Getsemaní, When you go to se va a dar Gethsemane, cuenta que Jesús está orando Jesus is praying. y ahí le dice a Dios, And he tells God, Padre, Father, Padre, yo no quiero beber Father, esa copa. I don't want to drink this ¿Qué está cup. poniendo? Su carácter, su He's personalidad, laying down his su will, disposición. his Yo heart. no quiero beber esta God, copa. I don't want to
Pero But si es tu voluntad, if it is your will, yo lo haré. I will do it. O sea que cuando nos damos cuenta, Jesús pone su personalidad como hombre, su carácter, Jesus sus lays emociones down his para emotions, debajo de la his voluntad body, del Padre. his spirit under the will of God. Y eso es lo que nos hace falta a usted y a mí And this is something that we para need que to nosotros choose podamos entrar al lugar santísimo, for us to al go lugar into the donde Holy podemos of vivir Holies eternamente con Dios. in order Ya to no live es cuestión eternity de with salir y God. entrar. Mientras no estemos, hermanos, en esa relación y en esa condición, tu vida y la mía estaremos entrando y saliendo del Evangelio. Tu vida y la mía será, hermanos amados, una vida mediocre, una vida sin consistencia, porque estamos entrando y saliendo, pero el día que entendamos lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, de una vez Cristo abrió el lugar santísimo, repito, para que entremos, y cuando estemos adentro ya no vamos a querer salir, estaremos ahí para siempre honrando y glorificando a un Dios vivo para la gloria del God Señor. hasn't called us to just stay at the lobby, to enter into the holy place. God wants us to be in the holies of holies where his presence and our spirit connects daily. And there no longer will we have a mediocre spiritual life, but we will surrender our body, our will, and our emotions into the presence of God. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 26. I want to go to the book of John, chapter 1, verse 26. Por favor, primera Juan. Primera de Juan. Perdóname. Juan, primera de Juan 1, 26. Creo que tengo la cita equivocada. Juan 1, 26. Muy bien, dejémoslo ahí, no importa. Lo que sí quiero decirles es que cuando Jesús habla de esta manera, muchas personas creen que esto es imposible. No se puede vivir de una manera sometida a Dios. Many people say it's impossible to live submitted to God. Y no se puede vivir de una manera sometida a Dios cuando tú no tienes el Espíritu Santo. And we can't when we Cuando tú no has rendido tu voluntad. don't have Holy Cuando tú no has Spirit. rendido tu carácter a We Dios. can't when we don't surrender. Entonces eso es imposible. So the Christian life does become Por eso impossible. nuestra vida, insisto, es de sube y baja, sube And y so that's why baja. sometimes we're up and Entramos y sometimes we're down. salimos We're porque in the no, church no and we're hemos out of the madurado, church because we haven't no matured. hemos crecido. We haven't grown. Eso es lo que Dios está hablando a través de And este this is what concepto. God speaks Cuando la to us palabra, hermanos, penetra y rompe las coyunturas, divide ese espacio que es en donde el Espíritu, donde la cortina impedía que entráramos, entonces en la palabra Jesucristo abre un camino a través Jesus, del atrio, a través del lugar santísimo, the Word hasta becoming penetrar, flesh, a través del lugar santo, hasta penetrar al lugar allows santísimo. us to enter into the holies of holies. Entonces ya usted y yo dejamos de ser únicamente emocionales So we stop living a life no- of emotions y nos volvemos en una vida espiritual. and we become Y cuando la vida espiritual está en tu spiritual being. vida, la vida espiritual está en ti, when you have a healthy Eso spiritual cambia. life. eso cambia. Your ups and downs. Tú vas a venir el change. domingo You come on a la Sunday iglesia, vas a alabar a and Dios, you worship vas a levantar tus you manos, praise. hello, vas a mostrar tus emociones and you ¿verdad? have emotion que están dentro de la vida espiritual. because you have a renewed spirit in your life. Tú vas a ir el lunes, el martes, el You're gonna go miércoles Monday, con la Tuesday, llenura Wednesday de una vida espiritual. with a renewed spirit in your life. Jesús mostró sus emociones. Jesus had Jesús emotion. lloró. Jesus Jesús, cried. hermano, se alegró Jesus cuando was los niños se glad. acercaron a He Él. was happy
Esa es la vida espiritual, que es diferente a la vida de la carne y del espíritu que antes hablamos. Ahora el tercer camino abierto por Jesús al romper el velo del templo cuando su muerte se dio, nos permite tener una vida fogosa, constante. A new spiritual life allows us to live a consistent spiritual walk. Tu vida espiritual, tu adoración y alabanza va a ser viva. You're going to have life inside of you. Va a haber una motivación. You're going to be motivated. Tú vas a querer levantar las manos, gonna tú vas a want to querer cantar, worship tú vas a God. llorar. You're going to want to experience the presence of God. ¿Se acuerda que muchas veces antes lo hicimos como que el espíritu, o no, estamos fuera y yo me hago reo de eso? Veníamos al altar y danzábamos y brincábamos, ¿sí o sí? Do you remember that we would lift our praise and we would dance before the Lord? Era una locura. Yo no puedo, hermano amado, estar cantando serio. Yo no entiendo cómo la gente puede hacer eso. I Alabaré, can't express alabaré, with no alabaré, life my praise to alabaré. God. Mire, hermano, yo estuve en un servicio en un lugar donde no se podía decir gloria a Dios, amén, aleluya. No, eso era pecado, era algo serio, era algo tétrico. La adoración y la alabanza, hermano, no tenía ninguna motivación. Me dio la impresión, por lo menos en el caso mío, que soy extrovertido, me dio la impresión que yo estaba en un servicio fúnebre, que no se podía alabar a Dios, que no se podía glorificar a Dios. Hermano, yo tuve que irme de ahí, yo me fui de ahí, hermano querido, porque yo cuando vengo a alabar a Dios, tengo que hacerlo, hermano amado, en el espíritu de alegría, de gozo, de agradecimiento. Y si ahora yo no puedo danzar como antes porque esta pata está todavía dolorida, pero yo sí creo que cuando el Dios de la gloria me dé la oportunidad de nuevo, no importa quién me vea, no me importa hacer el ridículo, voy a alabar a Dios, voy a cantar a Dios, voy a levantar mis manos y voy a avanzar por una vida espiritual nueva. When you have a renewed spirit, it doesn't matter who's around you. It doesn't matter the opinion of people around you. You lift your hands and you worship God with all that you are. Yo te voy a decir una cosa, perdóneme, músico y quien sea. A mí me sorprende cuando alguien puede tocar la guitarra. I'm surprised when I see a guitar player. Yo digo, ¿qué son? Estatuas, ¿qué son? Is that a statue on stage, I say? No hay emoción, Where's your emotion? no hay vivencia, Where's your life? no hay vivencia. Where's the renewed La vida spirit? espiritual está en letargo, está dormida. Your spiritual Pero cuando nosotros revival entendamos is low. y tengamos que caminar en el nuevo camino We need que to begin to Jesucristo walk in the way ha of abierto por Jesus. nosotros allá, hermanos, en la cruz del Calvario, todo eso va a When we cambiar. remember what he did Todo on the eso va a ser cross, diferente. when we receive Tú what vas he a did on the entrar por esas cross, puertas you're gonna danzando, enter hablando, through those gritando. doors, Aleluya, gloria a Dios, singing, aleluya. shouting, Sí, praise me God. estoy explicando. Es que yo soy así, It's that I was pastor. like, I'm like this already. Yo así nací, hermano, para dormir y nací dormido. I was born asleep and I live Mire, asleep. hermano, arrepiéntete, Ask God for forgiveness. cambia Change y entra en el camino nuevo and enter que Jesucristo tiene para into the way that nosotros. God is calling Que la you gloria today. sea para el Señor. Aleluya. Estaremos siempre en el lugar santísimo. Let's live in the Holy of Holies. Estaremos siempre, hermano amado, en el lugar debido donde Let's Dios. live in the existe. life that Jesus has called us Tus to. emociones se van a mostrar. Tu vida espiritual cambiará. Tu deseo de servir será nuevo, será You distinto. will have renewed life in the holies of Nos holies. estamos acercando a un año nuevo. We're entering a new Un year año donde podemos, hermanos, hacer un balance o un recuento de nuestra vida we can durante el see año our 2017. in 2017. Cómo yo crecí, How did I cómo yo me volví grow algo this year? diferente, algo How distinto. did I change Seguiré this year? siendo el mismo hombre o la mujer Will I continue sin to be the vida, same man, the una same woman? persona sin espíritu. Esto es tiempo de levantarse. It is time Es to tiempo rise de up, restaurar nuestra relación con el Señor to ask God to y que el restore Espíritu de us. Dios nos llene Allow the y Spirit un of nuevo God avivamiento venga hacia to fill our nosotros. lives En el nombre poderoso and to de fill us Jesucristo, with joy. pido un aplauso fuerte, Let's fuerte give para the nuestro Lord Dios. a strong hand of applause.
Voy a suplicarte que te pongas de pie. Let's go ahead and stand to our feet this Voy a morning. suplicarte que le brindes a Dios Let's surrender to God. la oportunidad Give Him an opportunity. para ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir a tu vida. What does God want to speak to your life specifically today? Olvídate de la persona que está a tu Forget lado. about the person that's next to Olvídate you. del momento que viviste esa noche Forget about yesterday o antes de venir a la iglesia. or before church. Entra en esa relación con Dios. Enter right now into the holies of Bríndale a holies. Jesús la Speak to oportunidad Jesus. Give Him the para poner opportunity tu carácter, tu ánimo, tu to voluntad change your will, your emotions, debajo your thoughts. de la de Él. Y comencemos a caminar un camino nuevo, I want un us camino to lleno de begin to vida, walk a new way, un in camino God. lleno de esperanza. A way full of hope. Deja que el Espíritu Santo te hable. Allow Holy Spirit to minister Cierra to tus you. ojos. Close your eyes right there where you are. Y cierra tus ojos y dile, Señor, Ask God. yo necesito Tell Him I need caminar un nuevo sendero, to walk in a un sendero new, más cerca de ti, refreshed, un sendero con una mejor relación contigo, closer, un sendero en el cual pueda, Padre mío, ser movido por tu Espíritu I Santo. want to be moved by you, Quita God. todo espíritu de carnalidad, Take todo away espíritu, Señor, de resentimiento, de falta de madurez, any earthly spirit. y permíteme por lo menos entrar al lugar santo, Heal the wounds of my comenzar heart. ahí Let me enter into the con mi holy servicio, place. con mi adoración, Let me con mi enter alabanza, to the holy pero place. continuar durante el resto de mi vida hasta atravesar esa cortina que tú rompiste, Señor, con tu muerte en la cruz del Calvario, y me permitas estar me y vivir enter para siempre en el lugar santísimo, into the holies of holies. en el lugar santo that place donde tú vives, that you donde tú penetras, brought open donde to tú everyone existes, through your donde tú sacrifice. cambias y transformas la vida de los que That lo place necesitamos. where I cannot Levanta be tu the oración same. en esta Lift up mañana. your Padre, prayer, church. en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' Este name. es tiempo, Padre mío, que reconozcan la This is necesidad the de nuestras time. vidas. Y si You hemos hear sido our negligentes prayers. como para poder acercarnos a ti o reconocer